Del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de la guardia a que le trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. ¿Qué tanta fuerza y qué trascendencia tienen nuestros actos, ya sea buenos o sea de aquellos que tenemos que repudiar, que no convencen a nadie, que no quisieran tener que vivir ninguno de los que nos conocen? ¿Qué tantos efectos tienen las acciones de los poderosos, de aquellos que tienen autoridad, de quienes se jactan de tener la capacidad de decidir sobre otros, de quienes buscan el respaldo de mayorías, aún para sus desaciertos? Encontramos que la palabra del Señor, así como la ha confiado a sus discípulos, se expande. Oímos hablar de alguien que sana a los enfermos, que expulsa demonios, de alguien que se compadece y está cerca del necesitado. Oímos hablar de alguien que nos pide corregir nuestra forma de proceder. Oímos hablar de alguien que, con nuestra propia humanidad, nos desafía y nos exige de una forma u otra que le demos valor a lo que hacemos y que nos demos cuenta en qué forma queremos incidir en la vida de los demás. La fama de Jesús se expande. Es el hijo de María y de José. Tiene una familia. Viene de un pueblo. No viene de familia rica, adinerada. No hace parte de los sabios e instruidos. Pero es un ser que con su presencia, con su palabra, con la energía que libera, transforma la vida de muchos. No es alguien que da limosnas, se da él mismo. No es alguien que se jacta de saberlo todo, sencillamente le permite a los demás comprender. No es alguien que enrostra el pecado, está libre y es capaz de perdonar. No es alguien que se apoya en la autoridad de otros, no es alguien que se jacta de amistades poderosas, sencillamente habla de su Padre, de lo que le ha confiado y del modo en que quiere agradarle y servirlo. De este ser escucha Herodes y se inquieta y se perturba. ¿Quién puede ser? También para Herodes como para nosotros buscamos entonces la autoridad de dónde proviene.
Tiene que ser alguien semejante a Juan el Bautista. Era un hombre fuerte, poderoso, me convencía, me seducía su forma de proceder. Su sabiduría, su audacia, su libertad, su ejemplo. Pero no es Juan. ¿Quién es entonces este? ¿Es Elías u otro de los profetas? No. Y dentro de los cálculos y comprensiones no puede durar tanto tiempo. Esta exigencia en la naturaleza nos habla de un límite. ¿Quién es? Herodes piensa y recuerda. Ese hombre potente que inquietaba mi vida, ese hombre que me desestabilizaba era Juan. Y yo lo maté. Yo acabé con él. ¿Cuántas veces el recuerdo de esas obras nos perturba en nuestro interior? Nos desestabiliza. Y la conciencia nos lo enrostra constantemente. El Dios de la vida vive y nos inquieta cuando nosotros somos causantes de muerte. Cuando nosotros a veces queremos ocultar, tapar, cuando no nos hemos arrepentido. Tal vez el único camino para poder superar un resentimiento, un rencor, el único camino para poder apaciguar nuestra conciencia es justamente el pedir perdón, el reconocer nuestros errores. Herodes tiene que vivir su inquietud y tiene que encaminarse hacia Jesús. En este episodio, él nos lo deja clarito. Tengo que conocerlo, tengo que ir, tengo que entender. Por ahora lo único que entiendo es que a Juan yo le causé la muerte y de eso soy responsable. Que también nosotros podamos reconocer nuestros errores y no dejemos de buscar a Jesús. Necesitamos su palabra para encontrar la paz en nosotros mismos.